Ok, esta es la sesión 10.1, la reforma del papado, los monasterios de Cluny y Cister. Hoy día vamos a tener una actividad grupal que nos va a ayudar a desarrollar este tema. Así que yo no voy a hablar completamente de este tema yo mismo, sino que lo vamos a hacer en grupos. En primer lugar, tenemos preguntas en esta diapositiva que las he subido en el Classroom. Ahorita voy a explicar el asunto, cómo funciona en el Classroom. Tengo esta diapositiva, por ejemplo, motiva, ¿qué piensas del concilio cadavérico? El concilio cadavérico fue un juicio de la iglesia al fallecido Papa Formoso, ocurrió en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, en enero de 1897. Esto también está explicado un poco en la lectura que hemos tenido, y hay algunos aspectos que no están explicados que ustedes pueden buscar en internet y tratar de entender qué cosa fue este concilio cadavérico, ¿ok? Luego tenemos cuáles fueron los principales temas del concilio de Calcedonia, que ocurrió el 1 de noviembre de 1451 en Calcedonia, ciudad de Bitinia en Asia Menor, y quisiera que exploren cuáles fueron los principales temas en el concilio de Calcedonia. El tercer tema que vamos a... Pastor, ¿dijo 1431 o 431 nomás? 4, no dije 1000, dije 451. El Calcedonia fue en el año 451. Perfecto, pastor. Sí. Luego tenemos quién fue más orgulloso. Es un debate, el Papa Gregorio VI o Henry IV, pero aquí me falta explicar una pregunta que va seguida de esto, es ¿por qué? Que fundamenten su respuesta con un por qué. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes piensan que uno de ellos fue más orgulloso? ¿El Papa Gregorio VII o Henry IV? ¿Y por qué? También está en relación a la lectura que era para entregar hoy. Así que vamos a trabajar eso en grupos. Y finalmente, no, todavía tenemos otro más. Explica por qué la abadía de Cluny era importante. Esta es la abadía de Cluny. ¿Por qué esta abadía era importante? ¿Por qué fue importante lo que ocurrió en la abadía de Cluny? Y la otra pregunta es parecido. ¿Cuál fue el legado más importante de la orden cisterciense inspirada por Roberto de Molesmes? Entonces, son todas estas preguntas, y lo que voy a hacer aquí, aquí me faltó ponerle un número a cada una de estas preguntas. Voy a colocar el grupo 1, este es para el grupo 1, este es para el grupo 2, este es para el grupo 3. Están en orden, ¿ok? Entonces, cada grupo va a tener una pregunta, ¿ok? Y entonces para el grupo 4, y finalmente aquí tengo uno para el grupo 5. Entonces me parece que tengo que volver a subir esta diapositiva con estas correcciones porque no tenían número, no tenían número de preguntas en la diapositiva que puse en el Classroom. Entonces vamos a ver qué es lo que quiero que hagan. Van a ir al Classroom y en el Classroom van a ver, hay una opción de extra points. Así que lo que vamos a hacer hoy día, para aquellos que me preguntan sobre los extra points, pastor, los extra points. Aquí tengo una actividad de extra point para esta clase. ¿Qué les parece? Algo que puedan hacer durante la clase. Si participa, si lo hace, todos los miembros del grupo de hoy van a recibir su extra point. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste esta actividad? Usted va al rubro de extra points del Classroom y ahí va a encontrar donde dice actividad grupal número 1. Hace clic ahí y cuando haga clic, aquí voy a hacer una pequeña modificación porque esta diapositiva la acabo de cambiar. Entonces voy a subir la nueva diapositiva. A ver, de una vez luego subo la nueva diapositiva.
¿no? Subo la nueva diapositiva de tal manera que ustedes van a tener los nuevos cambios ahí. Listo. Ya está. Entonces, en esta actividad grupal número 1, ustedes van a ver lo siguiente. A ver. Ya. No se ve completamente. Quiero que ustedes miren. Aquí está, Biosign. Listo. Así. Instrucciones. Ok. Cuando van a la actividad, ustedes van a encontrar que hay una actividad, la actividad grupal, y ahí hay grupos, 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Hay 5 grupos que he hecho para esta clase. Entonces lo que usted tiene que hacer sin dejar esta reunión que tenemos conmigo, este Meet que está ahorita corriendo, sin dejar este Meet, usted tiene que ubicar uno de estos grupos. Cada uno de estos grupos tiene su propia aula. Hay 5 aulas que ya están habilitadas. Entonces, usted tiene que buscar en el listado de alumnos en qué aula le toca. Aquí hay un listado de alumnos y hace clic en ese listado de alumnos. ¿Ok? Era un juicio que se le hacía, en simples palabras, a los cadáveres, y se inició por primera vez en el año 897, y el primer cadáver, entre comillas, viciado fue el cadáver de Formoso. El papa que anteriormente fue, según la historia, fue quien traicionó a su emperador Alberto de Spoleto, si no mal me equivoco, Guido de Spoleto, por lo cual después coronó a otro papa, perdón, a otro emperador, otro rey de Roma. Por lo cual murió Formoso, y ahí entró sucesor, otro papa, que solo duró 15 días y murió. Ahí entró Esteban VI. Ahí es donde se restauró el poder de Lamberto de Spoleto, el otro rey que también era de esa deriva de Guido de Spoleto, quien decidieron vengarse del cadáver de Formoso. Por lo cual en el 897 abrieron la tumba de Formoso y le empezaron a hacer un juicio, quitándole todos los cargos, haciendo, como dice acá, una venganza innecesaria, una pantomima de forma pública, con lo cual le destituyeron de todos los cargos. Y según History Channel, dice que Sergio III en el año 904 fue quien ya paraliza completamente todos estos juicios cadavéricos, para que ya no haya juicios a cadáveres posteriormente. Eso es, pastor. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Ahora vamos con el grupo número 2. El grupo número 2. La siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los principales temas en el Concilio de Calcedonia? Pastor, ahí el verbo es con... Jairo, presenta por favor la diapositiva. Pastor, hemos hecho lo más rápido la diapositiva que hemos podido. Okay. Pero más que todo quisiéramos recalcar que el Concilio de Calcedonia tuvo su inicio el 8 de octubre del año 451 después de Cristo y terminó el 1 de noviembre del mismo año, ¿no? De 451. Aceptada por 3 iglesias, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Anglicana. Fue convocado por el emperador romano de Oriente, llamado Marciano, y presidido por Antonio I de Constantinopla. Los temas en discusión, los dos principales temas... Perdón, antes de que continúes, estás presentando... ya, sí, ahora sí veo la diapositiva. Ok, sí, sigue, por favor. Sí, puedes continuar, por favor. Yo no estoy viendo nada de la diapositiva. Pero los dos principales temas en discusión fueron... Los dos principales temas en discusión
fueron el nestorianismo, ya, ahí por fin lo veo, el nestorianismo, que fue enmarcado dentro de las disputas cristológicas que sacudieron al cristianismo en los siglos III, IV y V. El monje Nestorio, oriundo de Alejandría, una vez nombrado obispo de Constantinopla, comenzó a proclamar su doctrina, por lo que se enfrentó con Cirilo de Alejandría. ¿En qué consistía el nestorianismo? Consistía básicamente en que Cristo tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero separadas, ¿no? Separadas en distintas personas. Una persona con la naturaleza divina y otra persona con la naturaleza humana, ¿no? Aquí en la última parte podemos notar, dice doctrina en la que se afirma que Jesucristo conforma un ser con dos naturalezas completamente distintas, la del ser humano y la divina. Otros prefieren definirlo como Jesucristo dividiendo su ser en dos personas diferentes, el que nació de la Virgen María y aquel que fue moldeado por el propio Dios. En eso consiste básicamente el nestorianismo, y como dijimos, era una idea a la cual Cirilo de Alejandría se oponía, ya que Cirilo de Alejandría consideraba que Jesús tenía la naturaleza divina y a la vez la naturaleza humana unidas en su misma persona, o en una misma persona. Y una idea totalmente diferente al nestorianismo y a la posición que tenía Cirilo de Alejandría era el monofisismo. ¿Correcto? Monofisismo viene del griego monos, que significa uno, y physis, que significa naturaleza. Una de las muchas interpretaciones del cristianismo que se desarrolla a partir del siglo V, que se oponía a la tesis defendidas por el Concilio de Calcedonia en el año 451 y que será declarada herética en el Concilio de Constantinopla, que en el año 553, inspirada por el monje Eutiques, que murió en el año 454, al considerar que en Cristo existe una sola naturaleza, la divina, que ha absorbido a la humana. O sea, el monofisismo surge en oposición a las dos ideas que les mencioné anteriormente. De vuelta aceptaba que había tanto la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero que en la persona de Jesucristo la naturaleza divina había absorbido la naturaleza humana. Por tanto, Cristo solamente era divino. Y eso es básicamente los principales temas que se discutió en este concilio de Calcedonia en el año 451. Okay, después de Cristo. Perfecto. Estamos viendo que en el concilio de Calcedonia uno de los temas más importantes que se ha debatido es el tema relacionado a la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo es un tema de debate ardiente durante este concilio. Muy bien, gracias. Ahora vamos a pasar al siguiente grupo, por favor, para hablar sobre la pregunta: ¿quién fue más orgulloso, el Papa Gregorio VII o Enrique IV? ¿Por qué? ¿Se está proyectando, pastor? Sí. Ya. Hemos llegado a la definición que quien fue más orgulloso fue Enrique IV, ya que podemos ver cómo es que en su trayectoria con el Papa Gregorio VII hubo una gran disputa en ellos, ya que Gregorio VII presentaba su posición con el sistema, la reforma gregoriana, que lo que proponía era mantener el celibato, era la manera en cómo era vista la sociedad y la iglesia en todo aspecto. Pero como podemos ver, Enrique IV, al buscar el apoyo del papado, encuentra un gran conflicto con él y llegan a una gran disputa que podemos verlo, la chispa que entra entre Gregorio VII y Enrique IV de Alemania. Fue en el episcopado de Milán, en la sede, en donde la disputa se pronunció cuando el obispo legítimo trata de imponer el celibato eclesiástico. Y entonces es ahí en donde el clérigo, que ya habían estado casados y tenían esposas,
se presentan sumamente ofendidos por este acto. Entonces vemos cómo Gregorio ordena que Enrique se presente en Roma, en caso contrario sería juzgado, ya que él no estaba a favor del sistema como rey que estaba proponiendo al clero. Entonces vemos acá dentro de ese mapa cómo es que eliminan el gobierno papal dentro de la Iglesia romana. La liberación del Papa influencia mucho la extrema decisión del obispo en la elección de los papas. Luego podemos ver el trágico desenlace que es al finalizar la muerte del Papa Gregorio, ya que lo excomulgan. Al final él termina excomulgado por Enrique IV, y es ahí en donde él pierde, como se dice, su apogeo, y Enrique IV llega a dominar en todo el sistema papal, ¿verdad? Entonces, quien mantuvo su orgullo hasta el final fue Enrique IV, al no querer aceptar que el sistema gregoriano, como es que había sido desde un principio, ya que Gregorio VII solamente lo único que buscaba era que todo volviera a ser como en un comienzo había sido. Pero Enrique IV no deseaba eso, que él imponía su propia manera de pensar y quería que todos estuvieran a favor, y por eso al final terminó con la excomulgación del Papa Gregoriano VII. Como vemos, en este periodo es interesante que la Iglesia afrontó dificultades con el Estado. A veces cuando hablamos del catolicismo pensamos que siempre la Iglesia tuvo apogeo indiscutible, pero en este periodo nos damos cuenta que la Iglesia fue desafiada por el poder político también, y esos desafíos generaron luchas. En el caso de la reforma que se intentó hacer, fue una cosa que generó lucha. Muy bien, gracias por la participación de este grupo. Seguimos con la siguiente pregunta del grupo número 4, que crea y explica por qué la abadía de Cluny era importante. Pastor, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Muy bien, Pastor. Bueno, no tengo la posibilidad de compartir, pero voy a explicar así, de manera audible, ¿ya, Pastor? Sí. Voy a tomar como referencia, tal vez usted podría poner la imagen, Pastor, ¿puede compartir su pantalla la imagen de... Sí, puedo compartir, no hay problema. Donde dice crea y explica. ¿Sí, Pastor? Sí, espérame, dame un segundito. Está viniendo, ahí viene. Ahí viene, está llegando a la imagen. Un momento. Ya, ok. Ahí está. Ya, Pastor, muy bien. Bueno, la abadía de Cluny es importante por lo siguiente. Pero antes de esto, mencionar que una abadía es un monasterio o una iglesia regidos por un abad o también una abadesa, algunas denominaciones, ¿no? Un abad es un superior de un monasterio y que lleva por título abadía también. Entonces, lo que vemos en la imagen es una abadía en la cual se edificó o se construyó en el año, bueno, aquí nos da la fecha, el 11 de septiembre del año 909 a.C. El autor fue el que la construyó, Guillermo I de Aquitania, que es un francés, conde de Avernia, ¿no? El cual instaló allí al abad Vernon de Baume. O sea, este fue prácticamente el primero que regió esta abadía, perdón. ¿Por qué es importante esta pregunta, no? Número uno, es importante porque esta abadía y su constelación de dependencias se convirtieron pronto en el ejemplo del tipo de vida religioso del siglo
del siglo VI, ¿no? Que es del siglo, perdón, del siglo XI. Otra razón por la cual es importante es porque este monasterio de Cluny se convirtió en el mayor y más prestigioso monasterio y en la instalación monástica mejor preparada de Europa. La influencia de Cluny se extendió desde la segunda mitad del siglo X hasta principios del siglo XII, ¿no? La abadía fue separada y después se destruida en su mayor parte por una turba más o menos en el año 1790. También encontramos, pastor, otras razones por las cuales fue importante es que la organización feudal interna, dice, y apoyo a la sociedad feudal de la época, también manteniendo buenas relaciones con nobles y obispos, a pesar de su inmunidad frente a ellos. Dice, en este lapso también, dice, de máximo desarrollo, la abadía de Cluny llegó a contar entre 400 y 700 monjes y extendía su absoluto poder sobre 850 casas en Francia, o sea, 850 modelos, ¿no? de abadías en Francia, 109 en Alemania y 52 en Italia, 43 en la Gran Bretaña y 23 en la península ibérica. Entonces, por eso también es importante, pastor. En el siglo XI fue el de máximo esplendor para la orden y en ello intervino la externa longevidad, estabilidad y acierto de los mandatos de dos abades que abarcaron todo el siglo XI. Nos referimos al abad Odilo, que es 994 al 1049, y a Hugo el Grande, desde 1049 al 1109. El otro factor que permitió el engrandecimiento de la orden de Cluny fue el acierto de crear una estructura orgánica centralizadora frente a la habitual dispersión y disgregación que los monasterios benedictos habían tenido hasta entonces, ¿no? Este es nuestro detalle. Esto solo fue posible gracias a la inmunidad internacional frente a reyes y nobles que la dependencia papal le había conferido. Bueno, pastor, estas fueron las importancias que encontramos de esta abadía de Cluny, pastor. Perfecto. Prácticamente fue un modelo para todas las demás abadías. Desde allí también fue como una sede general, y fue un ejemplo también para los demás centros o las demás abadías. Uh-huh. Muy bien, el punto quizá más importante que resaltar de todo lo que dijiste es el hecho de que esta abadía se inició un poco la reforma de la... No tiene activado su audio, pastor. A ver, quizá es una de las cosas más importantes de las que mencionaste es el hecho de que esta abadía fue como el ejemplo de la reforma, ¿no? De un intento de reforma que se trató de hacer en la iglesia, ¿no? Católica. Entonces, de volver a la vida monástica. Es el ideal de la vida monástica, de volver a los caminos de la vida monástica. Muy bien, gracias. Y vamos con el último grupo. El grupo que le toca la orden la orden cisterciense, inspirada por Roberto de Molesmes. Dejamos el tiempo. Bueno, entre tanto, pastor, este movimiento inicia con Roberto de Molesme, quien sale de su monasterio y funda un nuevo monasterio llamado Cistercienses, de donde proviene el nombre de esta orden. Y él se tiene que ir, pero queda un grupo de monjes que se encarga de continuar. El que le da importancia a este movimiento es Bernardo de Claraval. Este tenía 23 años cuando ingresa a este monasterio y se vuelve una persona súper conocida. Era un excelente orador. Le llamaban el doctor Menifluo. Le decía que sus palabras eran como la miel.
Y este movimiento también es un movimiento que intenta volver a la vida monástica. Ellos creían que el papado, la iglesia se había alejado bastante de lo que en un principio era el cristianismo, más aún el monasticismo. Bernardo, su legado fue que ellos contrastaron con la iglesia. Ellos creían que la iglesia se había desviado bastante de la humanidad de Cristo. Bernardo le encantaba contemplar la humanidad de Cristo. Él decía, en la historia de María y Marta, María fue la que tuvo el mejor trabajo porque ella contemplaba la humanidad de Cristo. Entonces, él decía, la humanidad de Cristo era sencilla, no era nada lujosa. Es más, él lo ponía en extremo diciendo que incluso no podían vestir ropas teñidas, por eso es que su vestimenta era blanca. Y a diferencia del movimiento anterior, este movimiento no era centralizado. Sus monasterios eran bastante independientes y se convirtió en una reforma incorruptible por el papado y que se oponía drásticamente a las nuevas corrientes. Y este sería el legado más importante que tuvo esta orden. Tratar de volver a ser un cristianismo sincero, volver al monaquismo, alejarse de la pompa, en cierto sentido incluso hasta parecerse más a Cristo. Bien, entonces vemos un intento de reforma en la iglesia, hubo un intento de reformar la iglesia, de volver a los caminos anteriores, una vida más industrial, una vida más de trabajo, incluso donde los monjes no eran de carga para el pueblo, sino donde ellos mismos podían sostenerse a sí mismos produciendo, arando el campo. Hubo una especie de reavivamiento incluso tecnológico, científico en algo de todo esto. Pero lo interesante es que se trató de hacer una reforma en la iglesia. Un problema que ocurrió, sin embargo, es que a pesar de que se trató de hacer una especie de reforma a través de estas órdenes, ¿no? La orden cisterciense, la abadía de Cluny y todo lo que ellos representaron, trataron de hacer una reforma en la iglesia, y el mismo Gregorio VII se trató de hacer una reforma en la iglesia, pero lo que pasó es que al final estas órdenes, muchas de estos intentos fracasaron porque ellos trataban de volver a la vida monacal, al monasticismo, trataban de volver un poco a esto, pero no la iglesia argumentaban que la iglesia tenía que seguir poseyendo el poder y el poder político y las propiedades que ellos tenían. Entonces, si bien es cierto, ellos como individuos renunciaban a todos estos beneficios de la pompa y la gloria de ese momento, pero ellos argumentaban que la iglesia necesitaba seguir preservando sus propiedades y su poderío. Entonces, eso generaba como una especie de doble verdad, ¿no? Una doble estándar, ¿no? Una contradicción, era como una especie de contradicción, por un lado. Y por otro lado, es interesante que el monasticismo, el hecho del celibato, cuando empieza a surgir, hasta este momento el celibato todavía no era impuesto en todo el catolicismo, había sacerdotes que eran casados, había clérigos que tenían familia, pero es aquí el punto cuando empieza a imponerse el celibato o a hacerse como algo más importante dentro de la iglesia. Entonces es aquí, por eso es que cuando hablamos con nuestros amigos sacerdotes debemos explicarles a ellos lo siguiente, ¿no? Que el celibato no fue algo que siempre estaba en la iglesia oficial para todos sus clérigos, para todos sus prelados, para todo el mundo, sino es algo que se introdujo más o menos alrededor de manera así un poco más pareja para todo el clérigo, para todos los clérigos alrededor del año 1000 después de Cristo. Esa es una idea importante porque nos da un contexto, ¿no? A veces cuando pensamos acerca del celibato pensamos que eso siempre fue así dentro del catolicismo, ¿no? Y es algo que
fue evolucionando de poco a poco, en realidad, ¿no? Tiene sus raíces en el monasticismo del siglo III y IV, pero que no se expandió en toda la iglesia al mismo tiempo. Fue algo bastante lento. Muy bien, esto es hablando de la iglesia en Occidente. Mientras que la iglesia en Oriente es la iglesia ortodoxa. Y aquí voy a dejar un extra point para la próxima semana si alguien quiere hacerlo. Y voy a ponerlo aquí voy a presentar mi pantalla para terminar esta clase. Si alguien está animado a hacer un extra point, voy a colocar ustedes saben que los extra points son como paracaídas, ¿no? Sirven para varias cosas. Entonces, alguien que siempre me anda preguntando por extra points, aquí están. La actividad es lo siguiente, es la iglesia ortodoxa, y la pregunta es explicar en qué momento se divide, se separa de la iglesia de Occidente. ¿En qué momento y cuáles son las circunstancias? Al momento de separarse de la iglesia de Occidente, ¿ok? Esto va a ser para la próxima semana. Si alguien está interesado en hacer un extra point, ahí ya tiene un extra point para el día 24. La iglesia ortodoxa, escribí mal ahí, iglesia ortodoxa. Entonces, alguien quiere hacer ese extra point, lo hace para la próxima semana y va a ganar algunos puntitos extras sobre eso. La iglesia ortodoxa se separó de la iglesia cristiana. Entonces, a ver si alguien me lee. De paso está algo en la lectura, así que alguien quiere resumir, solo necesita hacer máximo una página, una cara, nada más, no tiene que hacer mucho. ¿Okay? Esto lo voy a poner en el rubro de extra points aquí, para cualquiera que quiera hacer este trabajito para la próxima semana. ¿Ok? Eso es todo, queridos jóvenes, por la clase de hoy. Que Dios los bendiga y tengan buen provecho. Gracias por todo. Muy interesante la clase. Sí, bueno. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias, profesor. Bendiciones. Gracias a todos ustedes. Pastor. Gracias. Gracias a ustedes. Pastor. Bendiciones, pastor. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, jóvenes. Pastor. Que Dios los bendiga. Pastor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Pastor, soy Osberto. Justamente cuando yo ya estaba en el grupo 4, y se fue al internet por media hora justamente en ese tiempo. Me imagino pero que yo ya había ingresado. Ya, me imagino que el grupo ¿le escribiste al grupo? ¿Puso tu...? No, ya no pude escribirle. Incluso yo fui el primero que entré. Y Lucas fue el primero que entró, después fui yo. Y estábamos esperando a más cuando a mí se me fue el internet. Ya no. Ya, yo te vi cuando estabas en el grupo, así que no hay problema. Estamos bien. Ya, gracias, pastor. Sí, de nada. Que Dios te bendiga. Bendiciones.